Gemma Montes Pérez y soy de Vega de Villafufre, aunque ya gran parte de mi vida se ha centrado en Celaya, que es donde estoy viviendo. También he compartido espacio con el mundo de la, bueno, no de la ciudad, pero el mundo industrial, porque mis padres trabajaban mi padre trabajaba en Maliaño, en estándar. Pero mi vida emocional y mi vida principal se ha centrado en Vega. Me dedico a la enseñanza, he hecho geografía e historia y trabajo en el Instituto del Valle de Camargo. Yo me llamo Feliciana Ceballos Alonso, soy de San Román de Cayón, soy autóctona de mi pueblo, nací en mi pueblo, no en Santander y me trajeron a casa, no, yo nací en el comedor de mi casa y espero morir allí, espero. Tengo 2 hijos y mi profesión, ama de casa. Me he dedicado siempre a cuidar a los mayores. Esa ha sido mi profesión y de la que me siento muy honrada. Y ahora me dedico a cuidar a mis nietas. Bueno, yo me llamo Pilar Sáenz Pardo Cobo, tengo 55 años, soy de Santibáñez de Villacarriedo y he vivido en el medio rural toda la vida. Mi profesión es ganadera, me he dedicado al campo, tengo 3 hijas y bueno, pues seguimos la tradición familiar. Yo me llamo Ana Rubio Ruiz, soy de San Pedro del Romeral, del barrio de La Sota, y trabajo en San Pedro del Romeral, gestiono una asociación de ganaderos, la Asociación de la Vaca Pasiega, y tengo 3 hijos también, como Pili. Mi pueblo es San Román de Cayón y es muy bonito, es un pueblo muy pequeño, somos 210 habitantes, una cosa así. Y bueno, nos conocemos todos, afortunadamente, no se ha masificado con esas grandes urbanizaciones que vinieron. Hicimos una asociación que se llama Riguraos, el nombre del río que baja del monte y que nos une con el pueblo de Argovilla, con el pueblo de Alao, en la que tenemos actividades todos los días de la semana. De mi pueblo de Santibáñez, decir que hace años era un pueblo plenamente ganadero, ahora ya pues no, hay pocas ganaderías más extensivas que quizás que de antes, porque 4 o 5 ganaderías abarcan todo lo que puede ser el pueblo. Somos unos 300 y pico habitantes, tenemos un colegio en el pueblo, el Colegio Rural Agrupado, una escuela que es bueno, un edificio emblemático del ayuntamiento. San Pedro del Romeral es una de las 3 villas pasiegas. Es un pueblo vinculado a la ganadería y, en nuestro caso, a la vaca pasiega, que es la asociación que represento. Allí está la cuna, es donde más vaca pasiega había en su día, bueno, junto con otros pueblos de Cantabria, pero bueno, es donde más censo había y hay. Es un pueblo, bueno, es grande en extensión, en habitantes no tanto, habrá, no sé los que hay ahora mismo, pero aproximadamente unos 500. Hay una escuela, un colegio que bueno, recuerdo cuando empezamos a ir a ese colegio, que creo que fue sobre el año 93, que éramos aproximadamente unos 120, y ahora pues no sé qué niños hay, pero habrá pues 12, 15 o así. Bueno, yo soy de Vega de Carriedo. Para la gente del pueblo, pues mucha gente es Vega de Carriedo, pero realmente es Vega de Villafufre. Es un pueblo pequeño, siempre ha sido un pueblo que ha estado en torno al río Pisueña. La gente se dedicaba al campo. Ahora prácticamente pues hay muy poca ganadería, evidentemente, como está pasando en otros sitios. Y para mí, mi pueblo ha significado mi estabilidad emocional con respecto a todo lo que aprendí, repito, de mis abuelos, de mis vecinas y de mis vecinos, ¿no? Que te enseñaban muchas cosas. Es todo lo que tú puedes recordar de esa niñez, lo que yo tengo de mi pueblo.
de Vega y la gente mayor, sobre todo la gente mayor, de la que he aprendido muchísimo. Yo fui en mi niñez a la escuela a la que tenemos en Santibáñez, que se llama la Escuela Pérez Venero, que lo que hoy en su día es un CRAC, es un colegio rural agrupado. Y entonces en aquella época pues los profesores vivían, había la clase abajo, 2 clases, una de niños y otra de niñas, y arriba tenían las viviendas de ellos. Y éramos, pues no lo sé, en mi época seríamos 40 y pico, 50 niños. Pues yo fui al colegio a Argomilla, a las monjas de los Sagrados Corazones. En aquellos tiempos solamente íbamos niñas. Había otras niñas que no iban a las monjas, iban a la escuela de niñas, y los niños a la escuela de niños, claro, porque niños y niñas juntos eso estaba muy mal visto. Estuve en el colegio de monjas hasta que me salí del colegio y tengo muy buenos recuerdos de las monjas. Lo que me enseñaron fue todo bueno, lo malo que hago yo lo aprendí luego fuera. Mi experiencia con el colegio fue muy chocante. Mis padres se marcharon a vivir nos marchamos, vamos, a vivir a Maliaño y entré a un colegio en el que primero me hicieron repetir. Llegué a un colegio muy grande, en Maliaño, no me gustaba nada y el colegio me supuso un trauma porque era muy grande, no te conocías, en el pueblo nos conocíamos todas las niñas y los niños y jugabas y son los amigos de la infancia, ¿no? Y recuerdo ir a una escuela al lado de mi casa, pequeña, antes de ir a este colegio, que antes había escuelas en los barrios. Cuando era pequeña y ya terminábamos las clases, recuerdo venir a casa pues sobre las 4, nos traía el autobús, nos merendábamos, ayudábamos en casa. Recuerdo subir a las cabañas, vivimos abajo en el barrio, vivo en el barrio de La Sota, y subir sobre todo en tiempo de primavera, verano, subir a las cabañas de arriba, pues ayudar en las vacas o en verano en la hierba. Y a día de hoy tengo ese recuerdo que a veces llego de trabajar y le digo a mi madre, me voy a subir a dar un paseo a Bernagudina, se llama así, esa Bonito zona, nombre. porque es como que me relaja, me gusta, me gusta mucho. Yo, bueno, de niña, el entretenimiento que teníamos era pues jugar en el barrio a la comba con las niñas, ya te digo que con los niños no, y luego cuando ya era un poco más mayorcita y me dejaban, me iba al río con mi hermano, él pescaba truchas haciéndole cosquillas así en la barriga y yo con una horcachita iba por la orilla y pescábamos truchas y las llevábamos a casa. Mi infancia en este caso pues siempre ha ido de la mano de a lo que se dedicaban mis padres, a la ganadería. Jugábamos más que nada los de un barrio con los del barrio y siempre nos pasaba lo mismo. El fin de semana pues había que ir a ayudar a casa, a mudar las vacas, que si hacer los recaos, siempre nos tocaba a los más pequeños, claro. Y así hemos ido pasando la infancia. Muy, muy entrañable, la verdad, porque desde la relación que había entre niños y mayores siempre era muy cercana. Sí, yo recuerdo en el barrio donde yo vivía, una vecina compró la televisión, la primera televisión que hubo en el pueblo. La compró esa vecina y nos dejaba ir los sábados a ver la televisión a su casa, a ver Bonanza. Y fijaros, era como si fuéramos a ver una gran película, ¿no? Nos llevábamos el bocadillo. Para en el descanso de Bonanza merendábamos el bocadillo, pero nos dejaba ver Bonanza y teníamos que ir media hora antes y rezar el rosario.
diferencias hay entre otras comarcas? Y esto, creo que sí que hay muchas diferencias. Yo creo que son formas de vida básicamente, como en los trajes, tuneadas. A mí lo que más me ha llamado la atención de los valles pasiegos de mi época de niña, que a mí me lo metieron siempre, ¿no?, por encima de todo, es el valor de la palabra. Yo no sé si el valor de la palabra se ha utilizado tanto en el resto de las comarcas. Es yo te doy la palabra y esa palabra va a misa. El vecino se convertía en tu amigo, a veces en tu enemigo, ¿no?, pero normalmente en tu amigo, que si te necesitaba iba a estar, que si venían maldadas, pues él te ayudaba en la hierba o ayudaba en la... Esos pequeños detalles a mí me parece que son muy característicos, sobre todo son muy característicos de las zonas de montaña. Me parece que es muy característico de estos valles, que hace que la solidaridad vecinal se vea muchísimo más. Aunque tengamos la mala fama de decir que no, ¿no? Pero yo veo mucha solidaridad en este valle. Creo que los pasiegos son solidarios, son leales, son generosos con su gente. Como digan una cosa, eso va a misa. Como den un apretón de manos, con el apretón de manos se sella un trato y se sella un dinero. Yo de esta comarca de los valles pasiegos, pues yo veo que todavía entre los pueblos tenemos mucha cercanía entre nosotros. Hay veces que no nos vemos, porque ya todos vivimos a una velocidad que descuidamos las pequeñas cosas, pero yo veo a un vecino y a mí me gusta parar, hablas, paras, pues qué tal, no sé qué, cómo te va, en fin, contar las cosas cotidianas. Sí, Eso es. No me atrevo a comparar con otras comarcas porque todas tienen sus virtudes, sus defectos, sus cosas buenas y malas. Seguramente, si nos ponemos a hablar con otros de otra comarca, nos dirán eso mismo también. Pero sí que puedo decir, al igual que han dicho mis compañeras, la palabra de un pasiego, siempre pues, en los tratos, en las ferias, en las compras, en lo de dejar el dinero. A ver, a día de hoy ya no vivimos tanto eso, mi generación ya va a otro ritmo, pero sí son cosas que he oído a mis padres, a mis abuelos, y sobre todo eso, la unión vecinal, sobre todo en las cosas malas. En las buenas, pues seguro que también se alegraban y se alegran, pero yo lo veo en mi pueblo cuando hay algo malo, la unión. Yo puedo destacar eso. La unión. Pues antes, sobre todo, cuando era pequeña, o lo que cuentan familiares, mis padres, que se fue a estudiar a un colegio interno, no tenía nada que ver con la ciudad. Pues los pueblos no había nada, no había ni transporte, es totalmente distinto. O el tema de la ganadería, todo era puro trabajo. A día de hoy todo eso ha cambiado ya, todo el mundo tiene coche, todo el mundo tiene tractor, los pueblos no son una ciudad, o te tienes que desplazar a un montón de cosas, pero hay otros medios. Todo más fácil y la sociedad de alguna manera nos ha obligado. Mis padres, éramos 4 en la unidad familiar y mis padres tenían 30 vacas. Cuando yo tenía 5 años mi padre compró un tractor, aquello que era. Pero es que ahora mismo tenemos una explotación ganadera y lo mucho da poco y lo poco no da nada. Pero los ingresos pues son los que son, el nivel de vida es diferente y bueno, pues hay que ir un poco con los tiempos. Yo recuerdo cuando era niña, pues, mi pueblo empezó a pasar el autobús cuando yo tenía 14 años. Me acuerdo que estaba mala de paperas, me envolví una bufanda para ver el autobús, porque aquello era como aquel que veía pasar un avión, yo qué sé, el autobús que llevaba a Santander. Y ahora, sin embargo, tenemos todas las comodidades. Y en mi pueblo, pues yo destacaría la tranquilidad que tenemos, porque tenemos mucha tranquilidad, vivimos muy a gusto. Y estamos a un paso de Santander, de Torrelavega, tenemos todas las comunicaciones.
O sea, no me iría a Santander por nada del mundo. Vamos. A mí me hace todo el mundo la misma pregunta. ¿Por qué no vives en Santander o por qué no vives? Porque vas todos los días, pues 30 y tantos kilómetros a trabajar. Y yo siempre les digo por dos razones. Primero, porque me compensa emocionalmente y personalmente, y porque no necesito nada de lo que me van a ofertar en la ciudad, porque lo tienes. Y porque si lo que más te gusta es, pues sobre todo si eres más mayor, mirar el paisaje y ver cómo va cambiando las estaciones, ver los animales o lo que quieres, todo eso me compensa. Y la vida de la ciudad es la vida de las prisas, la vida del campo es otro tipo de vida. ¿En qué ha cambiado? ¿En cómo ha cambiado? Pues en todo, en todo. O sea, lo que pasa es que eran mujeres que fueron evolucionando con el tiempo. Mi abuela marchó a servir de vega y estuvo trabajando y trabajó mucho, pero aprendió a luchar y era muy luchadora. Mi madre era una mujer muy reflexiva, de la cual aprendí mucho. Yo creo que todas más o menos, creo, que nos han enseñado a decir estudia, trabaja, prepárate y haz lo que quieras, porque es lo más importante. La vida de mis hijas es una vida pues, más de ciudad, porque ellas también han estudiado. Mi abuela fue una mujer tremendamente trabajadora, llevo el nombre de ella, de lo cual me siento muy satisfecha, se llamaba Feliciana, tuvo 8 hijos y luchó mucho por ellos. Y mi madre, pues lo mismo, mi madre se dedicó a cuidar a su familia toda la vida, a cuidar a la gente que estaba mal, a mis abuelos, a mis tías, las solteras, a todos. Y yo pues heredé esa vocación, si se puede llamar así, de mi abuela y de mi madre. He cuidado a mi suegro con Alzheimer, he cuidado a mis 2 tías solteras hasta que murieron, he cuidado a mis padres, he cuidado también a mis vecinos y ahora lo que estoy haciendo es cuidar a mi hijo. Y esa ha sido mi vida, pero mi vida con satisfacción, la vida que yo he elegido, no la vida que me han impuesto. Mi vocación era esa, cuidar a los que me habían cuidado. Y tengo 2 hijos, ellos ven la vida de otra manera. Y creo que mis nietas la van a ver de otra manera porque tienen, pues, no sé, más libertades, más medios que tuvimos nosotros. Veo que la vida va cambiando, va evolucionando afortunadamente. Mis abuelas materna, Nieves Fernández Fernández, fue una de las amas de cría. Mi abuela tuvo 9 hijos, bueno, tuvo 11. Cuando tuvo el primero, que fue de ama de cría a Bilbao, cuando volvió al año se enteró de que su niño había fallecido. Y mi abuela, por parte paterna, también tuvo 6 hijos. Y cuando mi padre tenía 6 meses, su padre murió con 43 años. Mi madre ya ha sido de otra época, bueno, quizás mejor, vivieron toda la posguerra. Nos ha tenido 2 hijas, pero mi madre ha sido una trabajadora nata en el campo, la típica mujer rural, trabajadora en el campo, trabajadora en casa, cuidadora de sus hijas. Yo también he trabajado toda la vida en la ganadería, aparte de en hostelería. Tengo 3 hijas y bueno, mi meta es darles a mis hijas lo que yo no he podido tener y que ellas en algún día lo sepan valorar. Hoy por hoy están estudiando y vamos, me rompería los huesos para que ellas tuvieran una calidad de vida mejor que la que yo he podido tener. Yo no tuve la oportunidad de poder en aquellos años estudiar y bueno, pues a ganarme la vida desde los 14 años que salí del colegio. Mis mujeres del pasado de referencia son mis 2 abuelas. Mi abuela paterna de la Vega de Pas, que tuvo 5 hijos. Mi abuela materna de San Pedro del Romeral, 4 hijos. 2 mujeres muy trabajadoras y que pasaron mucho en la vida porque, bueno, pues en aquella época no era fácil. Yo he vivido con mi abuela materna, vivíamos en la casa familiar, entonces pues ella nos enseñó muchas cosas y tengo esa referencia de ella de que nos
a mis hermanas y a mí, de que nos cuidó mucho, nos quiso mucho y nosotras a ella. Nosotras a ella, porque como estábamos en la misma casa, me emociono. Claro, es que es normal, sí. A mí también. Y luego mi madre, bueno, pues esa ha sido otra vida, claro. Mi madre ha sido pues otra vida totalmente diferente a la de mi abuela, pero no la nuestra. Teníamos una ganadería familiar y ella se esforzó mucho siempre en que nosotras pues, estudiásemos las tres, que tuviéramos de todo. Y yo ya he tenido pues, otra vida totalmente diferente. No vamos a comparar con las abuelas, o diferente a mi madre, y bueno, pues yo creo que mejor vida, distinta, es otro estrés de vida. Y no digo ya nada a mi hija que tiene 4 años, pues no sé qué futuro va a tener, pero espero que muy bueno, pero distinto. Pues se reunían pues, una vez a la semana en el baile del pueblo o las fiestas de los pueblos. ¿Cómo nos reunimos ahora? Pues a veces por teléfono, que a veces lo piensas y dices, qué triste. Por oídas, el centro de reunión, pues en muy pocos sitios. En el pozo lavando o cuando iban a deshoja y ahí era, vamos, una romería o la matanza del cerdo, que era cuando más se reunían, todo el mundo echaba una mano, que cuando acababan de arreglar el cerdo, vamos, se habían comido la mitad. El punto de encuentro antiguamente eran los trabajos del campo, que se ayudaban mucho unos a otros. Si llovía y había hierba, ahí iban todos los vecinos a ayudar a la hierba para que no se mojara. El punto de reunión también era en misa los domingos, los hombres en la taberna, por supuesto, y las mujeres jugando a la baraja, que todos los fines de semana, sábados o domingos, yo recuerdo en mi pueblo, en los portales de algunas casas, se reunían las mujeres a jugar a la baraja. Quizás sea el lavadero del río, que iban al río con su cajón y ahí se contaban sus penas. Yo lo sé porque mi abuela pues sabía cosas a lo mejor que le había contado a alguien y que nunca lo contaban. En algunas casas que yo recuerdo de Vega, pues las partidas que hacían, sobre todo las mujeres solteras que se quedaban, que jugaban ahí entre ellas, las fiestas del pueblo. Pues es que ahora yo creo que todos vivimos en un mundo tan rápido que cuánto hace que no nos vemos, a ver si quedamos, nunca quedamos. Que vas perdiendo ese encuentro, eso que tú veías que había cuando tú eres pequeña, ¿no? Y que se contaban las cosas. Vamos a rezar a la Virgen del Puerto. Para unir, para hacer cosas, actividades, pues en los pueblos a veces hay mujeres que o no van a ningún sitio o no tienen ocasión de hablar o hacer pues gimnasia o cualquier actividad y de ese modo pues pueden hacer cosas. Más que nada es un punto de encuentro, de reunión, de diálogo, de compañía, pues debido a la escasez de medios, digamos, empezando por el transporte. Ellas no tienen transporte, allí van andando, se toman un café, si hay que reír se ríe, si hay que bailar se baila, se hacen actividades de todo tipo, de memoria, de risoterapia, de zumba, hemos hecho hasta de informática, cocina, labores. Y la satisfacción que siento como presidenta, que te digan, te llaman, ¿qué va a haber? ¿Qué hacemos? Las mías son unas mujeres activas, una media de edad, pues de 70 para arriba. Cualquier asociación de mujeres cuyo objetivo sea personal, fomentar la autoestima a la gente, favorecer el intercambio de opinión, el cultural, que también me parece importante, me parece maravilloso. Y sobre todo teniendo en cuenta a los mayores, que me parece que es un vínculo que no se debe de perder.
Yo pediría más agilización en los trámites para todas aquellas personas que quieren poner algún tipo de negocio. En los medios de transporte y demás, porque sí que es cierto que seguimos estando bastante aislados. Que se cuide más los montes, que se limpien más, que se ayude a la comarca, que se le dote de más ayuda para conectarte con el exterior. Yo pediría a las autoridades que se encargaran de poner los pueblos pues, un poco mejor, sobre todo los caminos rurales. A mí me encantaría que se limpiaran y se pudiera, no digo que pasar un coche, pero sí pasar andando. Y pediría otra cosa muy importante, la más importante de todas, una ambulancia, una UBI móvil. Una UBI móvil en mi zona es lo más importante que puede haber, no solo para Cayón, podría ser para el Ayuntamiento de Castañeda, de Penagos, de Vega, podría abarcar todos los ayuntamientos del entorno. Necesitamos una UBI móvil. Eso es muy, muy, muy importante. Y también las farmacias. Dentro de los 4 ayuntamientos que estamos aquí, en un radio de 1 kilómetro, 2 kilómetros, es una pena que tengamos que desplazarnos 20 kilómetros para ir a buscar un simple paracetamol. Y bueno, ya en el tema que a mí me atañe, como es la ganadería, pedir que nos está superando la burocracia. O sea, Sí, tenemos que ser informáticos, Sí. aparte de ser veterinarios, cuidadores y trabajadores del ganado, ya tenemos que ser informáticos para toda la burocracia que nos piden. Apoyo a los jóvenes para temas de ganadería, burocracia, que sea todo más rápido y bueno, pues apoyar a las asociaciones culturales de mujeres pues para eso, para que siga habiendo unión en los pueblos y actividades y vida en los pueblos. Y hacer una pequeña invitación a los que realmente mandan, que vengan in situ y nos vean el trabajo día a día, el esfuerzo, las necesidades, las obligaciones, los deberes y la burocracia que nos meten ellos.